Diálogo con Henry Kronfle. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer compartir con ustedes a través de los medios legislativos esta entrevista especial con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Junto a mí se encuentra mi compañero Félix Narváez, con quien vamos a despejar, ingeniero, dudas sobre el tema legislativo y coyuntura nacional. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, muchísimas gracias. Con muchísimo trabajo la Asamblea Nacional, pero también con mucha fuerza para sacar al país adelante. Así debe ser. 100 días han pasado ya de la gestión durante este trabajo legislativo, ingeniero. ¿Qué logros se le ha dado al país? La Asamblea Nacional le ha dado logros al país en materia de gobernabilidad. Sin gobernabilidad usted no puede tener seguridad jurídica, seguridad política y seguridad ciudadana, y sin eso no puede venir la inversión ni se puede generar el empleo. Se han aprobado por una vasta mayoría, más de 100 votos, 12 de 13 leyes, y la 13ª con un alto margen sobre el 50% de los votos necesarios. Se han ratificado 2 tratados de comercio, el uno con China, muy importante porque se enfoca justamente en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas y sobre todo el potencial que tiene la Amazonía ecuatoriana, que está prácticamente desatendida hace muchos años, en donde van a haber oportunidades grandes de exportación en pitahaya, pimienta, hierbas, tés, etc. Y el otro con Costa Rica, que afianza una posibilidad de complementación de economía. Además se han tratado 2 juicios políticos, ambos con más de 100 votos, y la Asamblea está caminando justamente para darle viabilidad al país en las salidas que requiere, tanto en empleo como en educación, en salud y en seguridad. Bien, temas importantes, Félix. Sin duda, temas muy importantes. Y usted enfatiza, presidente, buenas noches, el relacionado con la gobernabilidad. Y esto es en base a un acuerdo político que debe seguir adelante, presidente. Por supuesto, mire, se habla mucho de pactos. Aquí el único pacto es por la gobernabilidad, por darle al país una salida, justamente que la Asamblea trabaje conjuntamente con el gobierno y con las otras instituciones del Estado para resolver los problemas urgentes, inminentes, que todos los conocemos, que tiene la población ecuatoriana, sobre todo en materia de inseguridad y de falta de empleo. Por eso la Asamblea aprobó por unanimidad una resolución de respaldo al conflicto interno armado, que pasa de derecho humano, derecho humanitario internacional a sociedad bajo ese esquema, y que se necesitaba darle un respaldo a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Consecuentemente es un acuerdo de largo alcance, de varios objetivos, que se viene y que no termina aquí. Pero por supuesto, lo que se trata es de darle gobernabilidad, darle las mayores oportunidades a los ciudadanos, resolviendo sus problemas y creando las oportunidades. 4 leyes económicas ya resueltas en el marco de la inversión, de la infraestructura eléctrica, de la generación de empleo juvenil. Hoy estamos tratando la ley del turismo, que también necesitamos inversión en ese sentido, porque el turismo tiene que pasar a ser uno de los rubros más importantes, pero para eso no solamente se necesitan incentivos, se necesita tener seguridad, y por eso estamos trabajando. Ingeniero, y dentro de esos logros y alcances, últimamente conocimos de su viaje, su gira oficial a España. Tengo en mis apuntes donde se abordaron temas importantes para el Ecuador, tecnología, seguridad, entre otros. Sí, primero la Feria Mundial de Tecnología, estuvimos un par de días hablando de la ciberseguridad, que es muy importante porque hemos tenido intentos de hackeos, por ejemplo, del sistema justamente de las curules de la Asamblea Nacional, el tema de la inteligencia artificial, que es otro tema que venimos trabajando para la implementación de la misma en los procesos legislativos. Trabajamos también en una reunión con el cardenal de Barcelona, que es uno de los 7 miembros consejeros del Papa Francisco, porque va a haber un evento aquí en septiembre en donde inclusive va a venir el Papa, es un congreso internacional. ¿Ya está confirmado eso? Si Dios quiere, sí, porque va a depender de todos modos de la situación de seguridad en ese momento, pero por el momento está confirmado. El Ecuador va a ser anfitrión de ese congreso internacional y hay que tener toda la preparación. Trabajé también con el Senado español y con la Cámara de Diputados, me reuní con el presidente del Senado y con la presidenta de la Cámara de Diputados porque va a haber la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y previo a eso vamos a hacer la cumbre justamente de los parlamentos de Iberoamérica y es muy importante que como anfitrión hagamos la invitación formal
y compartamos ciertos temas en materia de éxitos de leyes que se han dado en otras partes, por ejemplo, para la reactivación turística en el caso de España, para la seguridad, hoy Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, para la generación de empleo y la promoción del comercio, y son temas de leyes que ya se han aprobado ya, que podemos rescatarlas para de alguna manera copiarlas en el buen sentido de la palabra aquí en el Ecuador. Una gira muy importante, pero también algo importante que los ecuatorianos queremos conocer es el encuentro que tuvo Henry Kronfle con los migrantes ecuatorianos. Muy importante, porque siempre hay que darle la cara a los migrantes. Los migrantes no son ciudadanos, discúlpeme, diferentes a los que vivimos dentro del territorio y a veces se los trata como tal. Receptar todas las quejas desde el manejo de los funcionarios en los consulados locales hasta las prioridades en cuanto a las decisiones que tiene que hacer esta Asamblea Nacional. ¿Cuál es la principal queja de los migrantes? ¿Qué le piden los migrantes? Varias cosas, unas que tienen que ver con el gobierno y otras con la Asamblea. En el tema de gobierno, por ejemplo, el funcionamiento de los consulados inclusive en los fines de semana, porque trabajan entre semana y se les hace imposible ir, repatriación de cadáveres, la gente que regresa al país, los retornados que tengan oportunidades de acceder a crédito porque no tienen un historial de crédito. En el caso de la Asamblea, por ejemplo, la ley de ancianos, la ley de discapacidades, que se homologuen los carnets de discapacitados para que ellos puedan usufructuar de esos beneficios, y el tema también de la homologación de la seguridad social, sobre todo los migrantes de Italia que estaban en España también dentro del marco de estas reuniones. Entonces hay una serie de cosas que se tienen que tratar con la Cancillería, que me voy a reunir con la Canciller también, y otras que tenemos que tratar aquí en la Asamblea Nacional. Hay una nueva invitación parlamentaria también en el foro regional de 35 países de América donde se debatirán problemas importantes para nuestra región. Muy importante este foro Parlamenéricas. Van a estar representados, como usted dice, 35 países de la región. Vamos a estar representando también al Ecuador como Asamblea Nacional. Se van a tratar temas de justamente de la delincuencia organizada, del crimen transnacional, de los derechos humanos. Ahora en un estado de excepción que vivimos con un conflicto interno armado, se nos hace mucho más relevante el tema de derechos humanos, en este caso derecho humanitario internacional. Se van a tratar temas justamente de los derechos de las mujeres, y son temas muy importantes en la agenda parlamentaria internacional, que se tienen que homologar procedimientos, y que esos son temas que se van a discutir en el marco de estas reuniones. Se conoce que también va a ir a Nueva York, presidente. Antes de ir a Nueva York me voy a reunir con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y con él también voy a tener una reunión muy importante. Y en Nueva York he sido invitado por la Corte Suprema de Nueva York, que la representa como máxima autoridad una ecuatoriana, Carmen Velázquez, en donde justamente nos pide acordar ciertos procedimientos. Y con 7 magistrados ecuatorianos también, ¿no? Y con 7 magistrados ecuatorianos vamos a trabajar en la transparencia y acordar ciertos procedimientos para la lucha contra la corrupción. Creo que es muy importante este acercamiento de la Asamblea Nacional con la Corte Suprema de Nueva York, aprovechando que este gran número de ecuatorianos, no solamente la comunidad ecuatoriana en Nueva York, sino dentro de la propia Corte, que hay 7 ecuatorianos, y vamos a trabajar en estos temas de cooperación para la lucha contra la corrupción y transparencia. ¿Qué tipo de cooperación podría ser en ese orden, presidente, tomando en cuenta que muchos ecuatorianos están en conflicto con las leyes y están prácticamente refugiados en los Estados Unidos? ¿Qué se puede pedir en ese campo? Bueno, no son muchos, son pocos los que están así. La mayoría de los migrantes han salido para buscar nuevas oportunidades que no se han dado acá. Pero el tema de la cooperación internacional va en muchas cosas, por ejemplo, transparencia, intercambio de información, bases de datos, es decir, procedimientos transparentes, el debido proceso. Hay muchos temas que se tienen que trabajar, y la Corte los maneja muy bien, la Corte Suprema de Nueva York, y por supuesto la Asamblea, dentro de su función está la fiscalización, y es muy importante homologar esos procedimientos también dentro del marco de la fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cómo palpó el sentimiento de los migrantes ecuatorianos al ver a un representante de la función legislativa junto a ellos, conversó con ellos, dialogar? Por supuesto, mire, mucho cariño, mucho respeto. Creo que los políticos tienen que cambiar en el sentido de que van a visitar a los migrantes cuando están en campaña, y ya cuando son elegidos y ya ocupan los puestos se olvidan de ellos. Nosotros no, nosotros al revés. En el caso personal, a mí me gusta ir a ver a la gente para tratar de resolver los problemas, justamente con lo que me ha empoderado la gente a través de su voto, a través de la función que me han encomendado, y poder justamente escuchar y resolver. Presidente, lo invitamos a una pequeña pausa publicitaria junto a ustedes, amables televidentes, pero enseguida volvemos con más en un diálogo exclusivo con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle.
Diálogo con Henry Kronfle. Diálogo con Henry Kronfle. Durante la gira del presidente a Europa, en el país se escucharon los aspectos relacionados con el caso Purga. ¿Cómo recibió esa noticia, presidente? Con mucha pena, con mucha tristeza, más allá que soy enemigo de que los casos de posibles delitos o de presuntos delitos personales se los quiera politizar o se los quiera designar a una organización política. En los temas penales, y estos son presuntos delitos porque todavía no hay una sentencia en firme, hay una investigación, las responsabilidades son individuales, no son colectivas. Por lo tanto, sí se me hace de mal gusto que se quiera decir que toda la política está infiltrada en el marco de la justicia. Creo que son temas puntuales que se deben de separar los partidos políticos de las acciones individuales. La ley es para todos. La ley es para todos y por eso nuestro apoyo irrestricto a la señora fiscal. Creemos que está haciendo un muy buen trabajo. La hemos apoyado como organización política. En lo personal yo también apoyo su gestión. Le auguro el mejor de los éxitos. Creo que está haciendo un muy buen trabajo. Pero vuelvo y repito, las cosas en el sistema penal son individuales, no son colectivas y no se pueden mezclar las acciones de una persona para decir que son acciones de un partido político. A propósito de la ministra fiscal, pronto la funcionaria tendrá, pues por obvias razones, se le termina su periodo. ¿Y a partir de ese momento, presidente? Bueno, tiene que haber el concurso para fiscal. Porque el país no se puede quedar sin fiscal general del Estado y ese es un concurso de méritos y oposición y tendrá que salir como fiscal el mejor puntuado dentro del marco de ese concurso. Y en el pleno de la Asamblea, en ese tema, presidente, ¿no hubo los suficientes votos para el respaldo de la fiscal? Bueno, creo que han habido múltiples respaldos para la fiscal. Creo que era un tema de que faltaban algunos asambleístas presentes que seguro iban a apoyar el tema de la votación a favor del respaldo, pero hoy era un día complicado y el tema que se manejó el día jueves pasado, que es el tema del Día Internacional de la Mujer, muchos asambleístas que tuvieron que salir para el efecto de cumplir con las actividades relacionadas a esto, como la Feria de Mujeres, como el Banco Rojo que se estableció en la Asamblea y que eso pues dificultó un poco estar en la sala en el momento de la votación. ¿Cuál es la posición de su tienda política en este punto? Nos apoyamos irrestrictamente a la fiscal, le vamos a dar el apoyo y no vamos a votar cuando llegue su juicio político en contra de ella. A propósito de ese juicio político a la fiscal, presidente, que va a generar mucha expectativa, se le va a acusar de incumplimiento de funciones. Y muchos con razón se van a preguntar, pero si la fiscal está cumpliendo sus funciones, ¿cómo que no va a caer también ese juicio, presidente? Bueno, la organización política que planteó el juicio, Revolución Ciudadana, tiene el derecho a plantear el juicio y cubrir las cosas de forma, que es lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. ¿Será prudente, para será ver si oportuno, presidente? Hay que respetar, ese es su derecho, para mí no es prudente y no lo vamos a apoyar. ¿Hay otros juicios políticos en la cola? Previo al de la señora fiscal, por supuesto, se está tratando en este momento el juicio político al exministro Santos Alvite, Energía, luego al ministro Zapata, y posteriormente vendría el juicio político a la señora fiscal y posteriormente el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura y a una vocal del Consejo de la Judicatura. Muchos jueces, prácticamente la función judicial, señor presidente, marcada por estos signos de corrupción. ¿Qué hacer frente a eso? Es muy triste, a mí no me gusta interferir en otro poder del Estado, pero tiene que haber una función específica del Consejo de la Judicatura como administrador de la justicia y por supuesto tiene que haber una autodepuración del sistema judicial de estos casos excepcionales de jueces que están alejados de la ley. ¿Y se viene un receso, presidente? Se viene un receso legislativo, eso lo marca la ley como tal, son 2 recesos legislativos al año, pero voy a ser muy claro, por más que se venga el receso legislativo, el presidente de la Asamblea, mi persona y el equipo de la presidencia no podemos parar. Por más receso legislativo marcado en la ley, nosotros seguiremos trabajando porque el país no aguanta que se pare esto. Entonces, hay que darle el receso legislativo, es obligatorio, pero el presidente de la Asamblea y la presidencia va a seguir trabajando. Recuerdo que usted al iniciar su gestión, presidente, decía que va a visitar los territorios, las casas legislativas. Sí, para poder visitar los territorios de la Casa Legislativa, primero tuvimos que reactivarlas. Ya estamos culminando el proceso de reactivación de todas las casas legislativas que dejaron de funcionar cuando disolvieron la Asamblea. Las hemos recuperado, ha sido un camino
tremendamente complicado, pero ya lo hemos logrado y ahora sí, con las casas activas vamos a comenzar a visitar los territorios y hacer asambleas en los territorios. Señor presidente, agradecerle a nombre de los medios legislativos, agradecerle a nombre del público. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Diálogo con Henry Kronfle.